Saludos cordiales con todos. Somos el grupo número 8 del paralelo D. El tema a tratar es la variable densidad y sus procesos. Los integrantes son Edison Aguirre, Melissa Vera, Carla Intriago, Lisbeth Intriago y quien les habla, Sasha Moreira. Un proceso es cualquier operación o serie de operaciones que producen un cambio físico o químico en una sustancia o en una mezcla de sustancias. La sustancia o sustancias que entran en un proceso se conocen como entrada o alimentación y aquellas que salen se llaman salida o producto. Una unidad de proceso es un aparato o un equipo donde se lleva a cabo una de las operaciones que constituyen el proceso. Cada unidad de proceso está asociada con un conjunto de corriente del proceso de entrada y salida que constituyen las sustancias que entran y salen de cada unidad. La densidad o densidad absoluta es la magnitud que expresa una relación entre la masa y el volumen de un cuerpo o sustancia. Se representa por la letra ρ y sus unidades en el sistema internacional son el kilogramo por metro cúbico, aunque también puede usarse el gramo por centímetro cúbico. Para convertir de una a otra basta con dividir entre 1000, así como por ejemplo la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico o 1 gramo por centímetro cúbico. La densidad es una propiedad intensiva de la materia, por lo que no varía su valor a pesar del tamaño del objeto o cantidad de sustancia. Su fórmula se expresa: ρ es igual a m relación v, donde ρ es la densidad, m es la masa y v es el volumen. Como objetivo general tenemos conocer y determinar el uso e importancia de la densidad dentro de los procesos industriales. Como objetivos específicos tenemos 1. Explicar determinadamente cada proceso industrial correspondiente a la variable escogida. 2. Conocer los materiales que se usan para la obtención de la densidad en ciertos procesos industriales. Y 3. Demostrar la importancia de la densidad en la obtención final dentro de los procesos industriales. En los procesos industriales, como sabemos, se maneja la información de manera cuantitativa. Es decir, que esto tiene que ver con la variable de los procesos, la cual es necesaria para describir y controlar el desarrollo de las diferentes etapas de la materia prima. Aquí encontramos a la densidad. La densidad se define como una cantidad de masa en una unidad de volumen de una sustancia. Aquí se encuentran las unidades con las cuales podemos expresar la densidad. A continuación, más sobre esta magnitud. Es la característica física de una sustancia que se puede emplear como auxiliar para su identificación. También tenemos la densidad relativa, la cual es una comparación de una sustancia con la densidad de otra que se toma como referencia. La densidad de los sólidos es casi independiente a la temperatura y casi independiente a la presión. La densidad de los líquidos es casi independiente a la presión, pero no a la temperatura. Y la densidad de los gases es muy independiente a la presión y a la temperatura. Los instrumentos con los que podemos medir la densidad son el densímetro, el pictómetro, la balanza hidrostática y la balanza de Mohr. Aquí tenemos el densímetro, el cual nos da de manera directa la densidad de los líquidos. Este es el pictómetro, que nos precisa la densidad de sólidos y de líquidos. Esta es la balanza hidrostática, que nos da la densidad de los sólidos. Y esta es la balanza de Mohr, que nos da la densidad precisa de los líquidos. La densidad para el desenvolver del ingeniero químico es muy importante, ya que esta nos permite medir la ligereza o la pesadez que nuestra sustancia tenga. Como sabemos, entre mayor densidad, más será pesada nuestra sustancia.
La leche y sus derivados constituyen un alimento de alta calidad nutricional para la humanidad. Sus características microbiológicas y químicas le permiten ser procesada de muchas maneras con el objetivo de obtener diversos productos. Antes de ser consumida, la leche es sometida a varios tratamientos con el fin de conservar o mejorar su calidad microbiológica y así cumplir con las normas de calidad necesarias para el consumo de productos lácteos. La leche es la base de la industria láctea, materia prima principal de diversos productos alimentarios. También se aprovechan algunos subproductos procedentes de ella, como el suero que se utiliza para la alimentación animal. La densidad de la leche es una de las variables que se determinan con mayor frecuencia en la fábrica, tanto en la leche fresca, en procesamiento o reconstituida. Para el caso de la leche fresca, la densidad indica en forma presumible la posible adulteración por el agregado de agua o por la remoción del contenido graso, si se trata de la densidad durante el procesamiento, como vendría a ser el de evaporación. La densidad estaría indicando el nivel de concentración del producto y si fuera leche reconstituida nos permite evaluar si la reconstitución se ha efectuado en forma correcta, si existe o no un exceso de sólidos o en caso de faltar estos se sospecha una mala solubilidad de la leche en polvo. La densidad es una variable que es afectada por la temperatura, observándose que a medida que ésta se eleva, el valor absoluto de la densidad disminuye. Esta característica hace que se obtenga diferentes valores de densidad para una misma leche de estar sometida a diferentes temperaturas. Los materiales que se usan en este experimento son muestra de leche, probeta de 250 mililitros, lactodensímetro y termómetro. Continuando con el procedimiento, vamos a verter la muestra de leche en la probeta hasta un volumen de 250 mililitros. Posterior al vertido, medimos la temperatura con un termómetro en grados Celsius. Luego vamos a introducir lentamente el lactodensímetro en la probeta con la muestra. Y finalmente realizamos la lectura en la parte superior del menisco. Para calcular la densidad siempre es importante verificar a qué temperatura está calibrado el lactodensímetro para poder hacer el ajuste de la lectura. En este caso está calibrado a 15 grados Celsius. Para realizar los cálculos entonces vamos a tener dos valores que son la lectura del lactodensímetro y la temperatura en grados Celsius. La lectura de nuestro lactodensímetro fue de 37. Este tiene una calibración de 15 grados Celsius. La temperatura de la muestra fue de 28 grados Celsius. A la lectura de nuestra densidad, es decir, a los 37 le vamos a agregar la densidad del agua, que es 1, quedando entonces 1.037. Aquí es importante ver cuál es la diferencia de temperatura. Dijimos que el lactodensímetro estaba calibrado a 15 grados Celsius. Si la temperatura de nuestra muestra fue 28 grados Celsius, tenemos que restar la lectura que nos dio menos a lo que está calibrado el lactodensímetro. Entonces restamos 28 menos 15 grados Celsius, dando como resultado 13 grados Celsius. Esta diferencia de temperatura se va a multiplicar por la constante de variación de temperatura, que es 0.002, dando como resultado 0.0026, y este resultado se le suma a la lectura. Nosotros teníamos 1.037 y vamos a sumarle el valor de la constante, que es 0.0026, y este da como resultado 1.0396 gramos por mililitro. Aquí es importante resaltar que cuando la temperatura es mayor a 15 grados Celsius, se suma el resultado de la constante. Y cuando la temperatura es menor a 15 grados Celsius, se resta el resultado de la constante a la lectura. Determinaremos la densidad del cemento con respecto a la densidad de la gasolina con ayuda del frasco de leche Atelier. Los equipos que se deberían de usar son balanza electrónica,
vaso de precipitación, un embudo de vidrio, un frasco de leche atelier, una probeta de vidrio. Y los materiales serían cemento armaduro y la gasolina. De acuerdo con la norma que nos estamos basando, hay que separar la gasolina, luego colocar la cantidad de gasolina en el frasco leche atelier hasta que en el frasco nos dé entre 0 y 1 centímetros cúbicos. Con la ayuda de la balanza, tomar el peso de la cantidad de gasolina que está en el frasco, tomando en cuenta que la balanza esté cerrada. Ahora pesaremos 64 gramos de cemento con la ayuda de la balanza electrónica. A continuación se debe introducir un embudo de vidrio dentro del frasco leche atelier para ingresar el cemento, teniendo en cuenta que no se quede cemento pegado en el frasco. Con la ayuda de un papel nos podemos ayudar a quitar los excesos de cemento en las paredes del frasco y luego procederemos a girar en posición inclinada a 45 grados, con el propósito de eliminar el aire dentro. Ahora procederemos a pesar el frasco en donde están juntos el cemento y la gasolina, y luego de haber hecho todos estos pasos habremos obtenido todos los datos necesarios para determinar la densidad de un cemento. Mi nombre es Edison Aguirre. El proceso que voy a presentar es el del aceite. Dentro del proceso industrial se lo realiza en aerómetros, pero el procedimiento lo explicaré cuando se hace dentro de un laboratorio. Primero, se debe recoger una muestra del fluido del proceso en el análisis de laboratorio. Recalcamos que la exactitud obtenida en la medición de densidad o concentración el laboratorio puede tener un margen de error, ya que en algunos casos los valores alcanzados no corresponden a la realidad, pues las condiciones ambientales del proceso no se pueden reproducir artificialmente y pueden causar errores en el análisis. Para empezar necesitamos los siguientes materiales, como es la probeta, una balanza electrónica, pipeta, el aceite y una calculadora científica. Se procede a pesar la probeta vacía y una vez obtenida la muestra, en la pipeta se la coloca dentro de la probeta y se toma un peso y se toma también el volumen que éste da. Se procede a hacer la fórmula de densidad y así poder obtener el resultado. Como conocemos, el aceite es menos denso que el agua, dado que un volumen de moléculas de agua es más pesado que el mismo volumen de moléculas de aceite. En un patrón de referencia sabemos que la densidad del agua es de 1 kilogramo sobre metro cúbico y de los aceites varía entre 700 kilogramos de metro cúbico y 950 kilogramos de metro cúbico. Es importante saber que la densidad en la que se encuentra para así poder saber cómo hacer el proceso de embotellamiento y transporte. Mi nombre es Carlin Triago y voy a presentar el proceso de la gasolina. La densidad de la gasolina. Las transformaciones físicas y químicas que experimenta el petróleo en una refinería ocurren a través de varios procesos específicos, cada uno de ellos llevados a cabo en una instalación o unidad de procesos diferentes. Las refinerías son grandes plantas de producción de gran densidad de capital, con sistemas de procesamientos extremadamente complejos. En ellas se convierte el petróleo crudo y otros flujos de entrada en docenas de subproductos refinados. En este caso les hablaré de la gasolina. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos obtenidas del petróleo por destilación refinada, que se utiliza como combustible en motores de combustión interna con encendido por chispa convencional o por comprensión, así como las estufas, lámparas, etc. Para calcular la densidad de esta necesitamos balanza, jeringa de 60 mililitros y la gasolina. Procedemos a medir la masa de la jeringa vacía, que nos da un total de 35 gramos. Llenamos la jeringa con gasolina con un volumen de 60 mililitros o podemos decir 60 centímetros cúbicos. Y luego medimos la masa de la jeringa con la gasolina, la cual nos da un total de 75 gramos. Vamos a calcular la densidad. Decimos que densidad es igual a masa sobre volumen. En este caso tenemos dos masas, entonces decimos que densidad es igual a masa 2 menos masa 1 sobre volumen. Reemplazamos los valores que ya tenemos y nos damos cuenta que nos da un total de 0,67 gramos sobre centímetros cúbicos aproximadamente, un 20% menos que la del diésel. En términos de masa, la gasolina proporciona un 3,5% más de la energía. Es importante conocer la densidad de todo proceso,
ya que si nos enfocamos en la parte industrial, todo proceso que trabaje con fluido debe conocer qué tan denso es la sustancia para poder realizar su transporte por sistemas de tubería, aplicando una fuerza que pueda transportarlos. Mi nombre es Lisbeth Intriago. Mi ejemplo de proceso industrial es la producción de mermelada. Esta comienza con la selección, separación y el lavado. Aquí es donde se pesa y se calculan las cantidades necesarias para la producción de la mermelada. Después de esto viene el pelado y el pulpeado. A continuación sigue una precocción antes de agregar el azúcar y los cítricos. En nuestro último paso se da la incorporación de los ácidos cítricos y el azúcar. Y aquí también podemos ver cómo la densidad juega su papel muy fundamental. Después de haber reducido 1/3 de su volumen, se le añaden los ácidos cítricos y la mitad de azúcar, entre unos 800 a 1000 gramos por cada kilogramo de pulpa. Después de esto se le añade la pectina, la cual es una fibra natural que se encuentra en las frutas. Funciona como espesante natural que al combinarse con los ácidos cítricos y la azúcar hace que se dé la formación de geles. Esto se mantiene en control hasta que se dé esa consistencia necesaria. Y así es como podemos ver cómo la densidad influye, ya que como vimos anteriormente, la densidad es aquella que mide la ligereza o la pesadez de nuestra sustancia. En el caso de la mermelada, deseamos que tenga una consistencia espesa, ni muy líquida ni muy dura. Muchas gracias. Como conclusión, al finalizar este proyecto, se pudo conocer la importancia de la densidad dentro de los procesos industriales, ya que es importante conocer su densidad para poder ser transportados y tratados, ya que no todos los fluidos se pueden tratar de la misma manera. También se pudo conocer los diversos instrumentos utilizados dentro de estos procesos para poder medir su densidad, ya que en diversos fluidos se utilizan diferentes instrumentos y métodos para poder conseguir esta medida, ya que la densidad de los diversos fluidos varía dependiendo de su temperatura y su presión. Entonces, por eso es importante conocer bien sus tratamientos y los instrumentos con los cuales pueden ser medidos.